palabra de ellos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, y la adoración es tuya, porque solo tú te la mereces. Tuyo es el poder, tuyo es el dominio, tuyo es el control, tuyas son las alabanzas y las adoraciones. Seguimos humillados delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el grande y el todopoderoso. Tú eres el único digno y merecedor de la alabanza. Mira que yo no tengo nada que darle a tu pueblo, pero tú sí. Habla mi vida, pero yo hablaré a ellos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Puede sentarse. Aleluya, se puede sentar. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Aleluya. Glorificado es el nombre de Jesús. Yo quiero que usted repita conmigo: Dios no te va a quitar, pero sí te va a guardar. Diga conmigo: Dios no te va a quitar, pero sí te va a guardar. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Amén. Desde una de las primeras veces que el hombre tuvo un encuentro con Dios, Dios siempre ha tratado de guardar al hombre y seleccionarlo para el plan divino que Él ha determinado para con su vida. Dios es un Dios que se conoce y se reconoce por escoger gente y ponerlo en diferentes tipos de circunstancias y problemas, para que ellos puedan experimentar el Dios al cual ellos les sirven. Dios no los libra muchas veces del problema, pero sí los guarda en medio de ellos. Dios a veces no te va a quitar la prueba, pero sí te va a guardar en medio de la prueba, para que tú no te dañes y puedas ver el propósito de Dios en tu vida. Dios muchas veces no te va a quitar la dificultad que estás atravesando, para que tú puedas conocer a ese Dios en medio de la dificultad. Dios es un Dios que muchas veces, así como Él te puede sanar, a veces te va a dejar la enfermedad, para que tú conozcas que Dios te da paz en medio de tu enfermedad. Él guarda tu corazón, Él guarda tus sentimientos, Él guarda tus emociones, y aunque el enemigo quiera afectarte, su palabra te ayuda a ti a mantenerte creyendo en su verdad y a guardar lo que Él te ha enseñado. Ese mismo Dios ha escogido gente en el transcurso de la Biblia, y son gente que muchas veces Dios no le quitó los problemas, muchas veces Dios no le quitó la prueba. Al contrario, Dios los instaba a ellos a enfrentar las dificultades y las vicisitudes que ellos iban a experimentar, no a correrles de ellos, no los quitaba de ellos, sino que los guardaba en medio de esas pruebas, los guardaba en medio de esas dificultades. Uno de los ejemplos claros en la Biblia que habla de un hombre llamado David. Dios no le quitó las adversidades a este hombre, pero los guardó en medio de las adversidades para que el enemigo no lo destruyera. Y Dios va a provocar en tu vida dificultades y vicisitudes, y no va a quitarte la prueba, pero te va a guardar de ella para que el enemigo no te destruya, porque Dios es un Dios tan experto que te ayuda a ti en medio de las dificultades, en medio de los problemas, pero no te quita de ellas, sino que te guarda de ellas. Y cuando yo te hablo en la palabra, cuando habla de guardar, habla de proteger, de cubrir. Cuando Él te habla de que Él te guarde, que Él te está cubriendo. Y eso no solamente se queda en el Antiguo Testamento, también se queda en el Nuevo Testamento, y donde acabamos de leer en el libro de Juan, capítulo 17, la Biblia enseña que Dios por medio de su Hijo hace una oración al Padre, y empieza a orar al Padre pidiendo protección por ellos y dando gracias por los discípulos. Y Jesús empieza a hablar y dice: oh Padre, mira todo lo que tú me has entregado, y yo he hecho todo lo que tú me has mandado, y se ha cumplido mi obra en ellos, porque yo les he enseñado tu verdad, y tu palabra es la verdad. Y ellos le está diciendo a ellos, Jesús orando al Padre le está diciendo: yo soy esa verdad, y lo que yo le he enseñado es lo que lo va a guardar a ustedes por medio de mí. Aquellos que tienen a Jesús y no guardan la palabra de Jesús, no van a ser guardados por el mismo Jesús, porque aquel que Jesús guarda es aquel que guarda la palabra que Él mismo les enseñó. Y la palabra de Dios enseña lo siguiente, que Él empieza a hablar una palabra, y Él dice que Él los ha guardado en su palabra del mundo, y que el mundo los ha aborrecido por cuantos ellos no pertenecen al mundo. Usted debe de comprender lo siguiente: usted tiene una guerra con este sistema, usted tiene una guerra con este mundo natural, usted tiene una guerra con los demonios, con los espíritus y todo aquello que se opone ante la voluntad de Dios. Aquellos que se oponen ante la voluntad de Dios, usted no le va a caer bien. Aquellos que se oponen delante de la voluntad de Dios, usted no le va a hacer de mucho agrado, porque aquellos que se oponen a la voluntad de Dios están en contra de la luz, por cuanto están en tinieblas. Y la Biblia enseña que aquellos que están en tinieblas no quieren que les resplandezca la luz, por cuanto sus obras son malas. Usted tiene una guerra pautada con el mundo.
aunque usted no busque la guerra con el mundo. Porque el mundo, por simplemente usted ser luz, el mundo va a querer aborrecer lo que usted es, por cuanto ellos están en tinieblas, y tu luz refleja las tinieblas. Y cuando hay alguien que es luz en un lugar, aquellos que están en tinieblas son descubiertos. Y el problema es que cuando tú haces las cosas bien para Dios, aquel que está en contra de la voluntad de Dios que tú estás haciendo, te va a encontrar a ti bien medio raro, te va a mirar extraño, porque están acostumbrados a vivir en tinieblas. Antes nosotros de conocer a Cristo estábamos en tinieblas, estábamos en delitos y pecados, y por ende nosotros fuimos, por decirlo así, prácticamente adoctrinados y acostumbrados habitualmente movidos a vivir en tinieblas, a vivir en el sistema del mundo, a vivir en el sistema del orgullo, a vivir en el sistema de la arrogancia, a vivir en el sistema de la altivez, a vivir en el sistema del dolor, a vivir en el sistema de la mentira. Y eso fue lo que aprendimos desde que nacimos y nos criamos en este mundo pecaminoso. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo agarra y nos alumbra con su luz, nos quita la venda, nos quita la ceguera espiritual que teníamos, y empezamos a ver ahora nuevas cosas. Y ahora que nosotros entonces empezamos a ver a Cristo, todo lo que aprendimos debemos ahora de dejar de aprenderlo. Hay que desaprender para volver a aprender. Y por eso nosotros tenemos una lucha con nuestra naturaleza humana, adámica y pecaminosa, porque el enemigo quiere que la oscuridad que habita en ti por medio del pecado se riegue por todo tu cuerpo, cuando la luz de Cristo esté empezando a resplandecer. Por eso cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, la oscuridad del pecado te está atormentando. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, la oscuridad de la maldad del enemigo va a empezar a atormentar tu ser, y tú empiezas a preguntarte muchas veces en todo tu alrededor que aunque tú eres luz, todo lo que está a tu alrededor se ve como tiniebla, que aunque tú eres luz, todo lo que te rodea se ve en oscuridad. Y usted debe de comprender lo siguiente: el enemigo es oscuridad, y él va a tratar de opacar la tiniebla con la luz que tú tienes. Usted debe de comprender lo siguiente y debe de saber que la luz siempre ha vencido la tiniebla, pero la luz va a vencer la tiniebla cuando la luz esté en un lugar específico en tu vida para que pueda alumbrar las tinieblas. Escuche esto: la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, y que una casa que está en tiniebla no puede ser bien protegida. Ahora, yo soy la luz del mundo. Yo no puedo tomar un bombillo y ponerlo debajo del almud, debajo de la mesa, porque las tinieblas no serán alumbradas, por cuanto en el lugar en el cual yo lo estoy poniendo no está permitiendo que la luz alcance. Tienes que poner entonces la luz en un lugar de altura para que pueda alumbrar la casa y tú puedas ver. Escúchame bien: aquellos que tienen la luz de Cristo, aquellos que tienen a Cristo, aquellos que tienen su palabra, que es la luz, esa palabra tienes que tenerla en un lugar indicado para que esa palabra ilumine tu vida. El problema de nosotros es que nos olvidamos de la palabra de Dios, y cuando llegan las vicisitudes, esa palabra no ilumina nuestra vida y nuestro ser. Y por eso aún nosotros, siendo cristianos, vivimos en tiniebla, porque no caminamos conforme a esa palabra, no caminamos conforme a esa luz. Y cuando yo no camino conforme a esa luz y me olvido de la palabra de Dios, cuando yo tengo los problemas y vivo en oscuridad, esa palabra no me va a levantar, por cuanto no le estoy recordando. Esa palabra es como ese bombillo. Para tú entonces encender el bombillo, tienes que darle el interruptor, ir a la palabra, recordar la palabra. ¿Cuántos de nosotros no estamos en dificultades muchas veces y nos sentimos decaídos? Pero cuando leemos la palabra, recordamos la palabra, nos sentimos levantados de nuevo, porque esa palabra es la luz que alumbra nuestras tinieblas. Y a veces nosotros lloramos, nos quejamos, nos sentimos mal porque estamos en medio de tinieblas y no vemos nada. Estamos en pruebas, estamos en dificultades, estamos en aflicciones. No entendemos por qué estamos sufriendo tanto, y no se nos olvida a nosotros, se nos olvida más bien a nosotros que nosotros tenemos una lucha con el mundo y con las tinieblas. Tú tienes un pleito con el mundo. El sistema no te va a amar, el sistema te va a odiar. La gente no le va a caer bien por el simple hecho de ser cristiano. A la gente tú no le vas a caer bien por el simple hecho de tú agradar a Dios, porque los credos que tú crees, la vida que tú has elegido, lo que tú has decidido hacer para con tu vida va en contra de todo aquello que ellos creen. Y como ellos no lo creen, lo que no entienden, ellos lo golpean, ellos le hacen guerra a lo que no entienden. Y como lo que no entienden, los hombres lo destruyen, ellos van a querer destruir tu vida y van a querer sacarte de la luz, y la luz que tú tienes, para llevarlo a sus tinieblas. Por eso aún en tu trabajo el
enemigo te va a hacer la guerra. En la universidad el enemigo te va a hacer la guerra. En tu casa el enemigo te va a hacer la guerra. Aún los de tu misma familia que tú te criaste con ellos te van a querer hacer la guerra por causa de la luz que tú tienes. Porque el problema es que la luz que tú cargas paga las tinieblas de ellos. Y como las tinieblas de ellos son reflejadas sus malas obras por la luz que tú cargas, ellos no van a sentirse cómodos cuando tú le digas Dios te bendiga. Ellos no van a sentirse cómodos cuando tú le digas Cristo te ama, porque ellos aman sus tinieblas, ellos aman su oscuridad, ellos aman el dolor, ellos aman ser atormentados por el diablo. Pero como tú y yo nos fue quitada la venda y ahora podemos ver la luz y podemos diferenciar de la oscuridad, esa gente no sabe diferenciar de la luz y de las tinieblas. Dios te va a permitir estar en el mundo, en la prueba, en la dificultad, pero no te va a librar de él, sino que te va a guardar de él. Hay problemas que van a venir a tu vida que Dios no te lo va a quitar, sino que Dios te va a guardar para que tu alma no se pierda en medio de ella. Dios va a permitir escasez, que no tengas un peso, pero no te vas a morir de hambre. Tu fe irá en aumento. Dios va a permitir que se te mueran tus familiares, pero tú no vas a perder la fe. Te va a doler, pero tu fe irá en aumento. Porque aún las dificultades en nuestra vida lo que forman es el carácter en el hombre y la mujer de Dios. Todos los problemas que tú estás viviendo no es para destruirte, es para que aprendas a confiar y a creerle a Dios en medio de todas las dificultades. Usted debe de comprender que esa tiniebla te va a querer arropar, pero la luz de la palabra de Dios que hay en ti va a alumbrar toda tiniebla. Y aquellos que pueden permanecer creyendo en la palabra de Dios son gente que van a ver lo que Dios ha determinado para con su vida. Y donde que acabamos de leer, Jesús empieza a hablar y empieza a decir que Él ruega al Padre para que no lo quite del mundo, sino para que lo guarde del mal. Y Él dice que así como Él lo envió, Él también entonces lo va a enviar a ellos. Y empieza a rogar por los discípulos, pero no se queda solamente esa oración en los discípulos, sino a aquellos que los discípulos van a impartir la palabra y aquellos que van a escuchar la palabra. Y Él puso un punto claro: porque el mundo no los ama por cuanto no son del mundo. Usted debe de comprender que usted no parece al mundo, usted no huele al mundo, usted no refleja al mundo, o más bien no debe de reflejar al mundo, no debe de oler al mundo. Usted debe de comprender que si usted le agrada al mundo, el mundo está en usted. Porque el mundo no puede agradarte, el mundo no puede amarte, por cuanto tú no eres del mundo. Pero cuando yo me parezco al mundo, cuando yo soy del mundo, cuando yo hago lo del mundo, el mundo yo le voy a caer bien. Al mundo le voy a agradar. Al mundo me va a aplaudir. El mundo me va a recompensar cuando yo me parezco al mundo. Y usted tiene una lucha con el mundo. Usted tiene una lucha con todo el sistema, todo lo que nos rodea. La gente está siendo golpeada fuertemente por el tiempo y todo el mundo ahora quiere caerle bien al mundo. La palabra de Dios no le va a caer bien al mundo. Y cuando yo te hablo de esto, no es que hay que ofender a la gente, pero la misma palabra de Dios hace que la gente se ofenda. Porque la palabra de Dios va en contra de su moral y de su ética, de los que ellos han aprendido. Debes de comprender lo siguiente: la palabra de Dios te va a hacer a ti mantenerte fiel en medio de las pruebas. Usted debe de comprender que el simple hecho de usted aceptar al Señor, las cosas van a salir bien en su vida, pero no van a salir muchas veces como tú quieras, porque las cosas van a provocar en tu vida que todo lo que aprendiste se revuelva, todo lo que estableciste en tinieblas se revuelva, para que nazca la luz de Cristo. Por eso Dios, cuando nosotros nos convertimos, muchas veces provoca que la gente que está alrededor de nosotros se aparten de nosotros, por cuanto Dios tiene que quitar la tiniebla y todo aquello que me jala a la tiniebla. Hay cosas que te llevan a la tiniebla, que te dan deseo de tiniebla, que Dios tiene que quitarte, y eso te va a doler, eso te va a herir, porque tú aprendiste a vivir en tiniebla, te acostumbraste a la tiniebla. Para que me entiendan, te acostumbraste a pecado. Desde que naciste vives pecando, desde que naciste vives faltándole el respeto a Dios, y luego que vienes a Cristo, entonces Cristo quiere limpiarte y quiere sanarte, y tendrás una lucha con la tiniebla que habitan en ti, que se le llama pecado. Y esa tiniebla que
que habita en ti va en contra de la lucha con la luz que tú cargas de Dios en tu vida. Y debes de comprender que siempre tendrás una lucha con la tiniebla, pero la luz venció las tinieblas. Una cosa es que la gente empieza a tenerle miedo a la tiniebla, y la gente siempre le tiene miedo a la tiniebla por la falta de luz. Cuando tú tienes luz en tu vida, no le tienes miedo a la tiniebla. Cuando yo tengo oscuridad y tengo un foco, no le tengo miedo a la oscuridad, porque cada tiniebla puede ser alumbrada por la oscuridad. Yo vengo a decirte de parte de Dios en esta hora que aunque Dios no te libre de la oscuridad, Dios te va a guardar en medio de ella, porque la luz que está en ti es más fuerte que toda tiniebla. Yo vengo a decirte de parte de Dios en esta hora que Dios te va a guardar de la tiniebla que estás viviendo en tu vida. Yo no sé cuál es la tiniebla que te está atormentando, no sé cuál es la tiniebla que estás viviendo, pero Jesús hizo una oración y le dijo: Señor, yo no te pido que lo libres del mundo, pero te pido que lo guardes de él. El mundo te va a golpear, el diablo te va a hacer la guerra, tus gentes no te van a amar, la gente te va a traicionar, la gente te va a criticar, la gente te va a murmurar, la tiniebla va a provocar que la gente que te daba la mano no te dé la mano, pero aunque no te dé la mano, Dios te va a guardar de esa tiniebla, Dios te va a cuidar de esa tiniebla, porque el propósito de Dios es que la luz de Cristo resplandezca en tu alma y que tu alma no se llene de esa tiniebla. Dios va a permitir que la tiniebla te golpee tu carne, pero la luz de Cristo va a alumbrar tu alma, porque tú vas a sentir en tu cuerpo el dolor, pero en tu espíritu sentirás el gozo del Señor, y ese gozo será tu fortaleza. Pablo empieza a hablar lo siguiente, y Pablo dice que aunque su cuerpo se va desgastando, el hombre interior en él se va fortaleciendo. En tu carne natural tú vas a sentir el dolor, en tu carne natural tú vas a sentir el sufrimiento, pero por medio de ese sufrimiento en tu carne, en tu espíritu serás fortalecido. Por eso los procesos y las pruebas en la vida, y el hombre de Dios no mata la fe del hombre de Dios, lo que hace es que fortalece la fe del hombre de Dios. Usted debe de entender que la fe se ejercita, pero ¿dónde se ejercita la fe? La fe se ejercita en el campo de batalla, la fe se ejercita en los procesos, la fe se ejercita en medio de los problemas. Debes de comprender que aunque tu cuerpo no resista, tu espíritu se fortalece. Aunque me duela, mi espíritu se está levantando. Aunque mi carne no pueda caminar, mi espíritu está volando. Aunque mi carne no pueda resistir, mi espíritu sigue avanzando. Por eso, aunque te has sentido muchas veces desanimado, el espíritu te dice: ora, levántate, busca a Dios, ven a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no se nos ha ido el deseo de buscar a Dios? No se nos ha ido el deseo de venir a la iglesia, y tu carne quiere quedarse sentada en tu casa, pero tu espíritu te dice: tienes que venir a la iglesia. Tu carne quiere quedarse sentada viendo una película o lo que sea, o no tiene deseo ya de ser cristiano, pero tu espíritu te levanta, porque los procesos que has vivido, los años, los meses, los días anteriores, lo que han provocado es que han fortalecido tu espíritu. Y aunque tu carne se rebele en contra de la voluntad de Dios, el espíritu te ha fortalecido para decirle: carne, tienes que hacer la voluntad de Dios. Pablo también habla y dice lo siguiente, de que nosotros tenemos una lucha contra la carne y el espíritu, y cuando la carne está fortalecida, el espíritu se debilita. Pero cuando el espíritu está fortalecido, la carne tiene que obedecer la orden del espíritu. Usted debe de comprender que aunque usted ahora se sienta desanimado, los procesos que viviste antes son los que te están fortaleciendo hoy. Hoy yo sé que tú tal vez no tienes deseo de orar, pero lo que pasaste antes es lo que te está dando combustible hoy. Usted debe de comprender que si hoy tú te sientes decaído y sin fuerza, no importa, está bien, todos nos debilitamos, pero Dios va a sacar de la reserva que tú guardaste para el tiempo venidero. Porque hay momentos que Dios te prueba, hay momentos que tú te caes, pero hay un momento que Dios te levanta y te entrega de lo que tú mismo buscaste. Hay procesos que nosotros hemos vivido, que no hemos visto la recompensa, y que hoy que nos sentimos decaídos, estamos viviendo y experimentando que Dios nos está levantando. Lo que Dios no te dio ayer, te lo está dando hoy. Lo que Dios no te dio hace meses, te lo va a dar mañana. Porque aunque Dios no te libró del mundo, te guardó de él. Aunque Dios no te va a librar a ti de que te critiquen y te murmuren, te va a guardar para que tu alma no se corrompa. Aunque Dios muchas veces tal vez no te sane de la enfermedad, pero va a guardar tu alma para que no dudes del Dios al cual tú le crees. Aunque Dios muchas veces no te dé el dinero ahora para suplir tu necesidad, pero te va a guardar para que no blasfemes contra Dios.
Porque debes de comprender que ese Dios que tiene luz va a repeler las tinieblas que te están atormentando. Y debes de tener presente que tú eres luz y cargas luz. Y esa luz de Cristo va a alumbrar y va a resplandecer todo lo que hay en tu ser. Y por medio de esa luz que Dios va a permitir que resplandezca, lo que está alrededor tuyo va a ser alumbrado por esa palabra de Dios. ¿Cuánta gente nosotros no conocemos que están en tinieblas? ¿Cuántos familiares nosotros no conocemos que están en tinieblas? Pero por medio de nuestra luz ellos serán alumbrados. ¿Cuántos de aquí están orando por familiares suyos? Todos los que estamos aquí. Y por medio de nuestra luz ellos serán alumbrados. Pero si tú no crees en la luz que Dios te ha entregado, ellos no podrán ser alumbrados, porque tu propia luz se va a apagar. Tu propia luz será opacada por la tiniebla. El enemigo, y con esto termino, te va a ministrar la mente, el pensamiento. Todo tu entorno va a hacerte creer que la luz de Cristo se apagó en ti. ¿Por qué? Porque tú tendrás una batalla mental. Dirás: ya Dios no está conmigo, ya yo no puedo más, ya yo no puedo seguir caminando, y sentirás que todo está en tiniebla. Tú tienes que empezar a ver las cosas de Dios como Dios la ve. La Biblia dice lo siguiente: Jesús habla y dice: mírame, los ojos son las lámparas del cuerpo. Y si tus ojos están en tiniebla, ven tiniebla, todo tu cuerpo será tiniebla. ¿Qué es lo que te está diciendo él? Dependiendo cómo tú veas las cosas, así será afectado todo tu ser. Usted debe de entender que los ojos del creyente radican en la fe que tiene en su creador. Vuelvo y repito esto: los ojos del creyente radican en la fe que tiene en su creador. Porque si yo veo tinieblas, es porque estoy dudando de lo que estoy viendo y no creo lo que estoy viendo. Por ende, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma se va a tornar en oscuridad. Pero cuando yo veo en luz, yo veo en su palabra me alumbra, entonces todo mi cuerpo estará lleno de luz. Entonces Dios quiere que tú sueltes la duda, que dejes de dudar y que empieces a creerle a Dios para que todo tu ser se ilumine. Cuando yo creo la palabra, el desánimo se va. Cuando yo creo la palabra, la decadencia se va. Cuando yo creo la palabra, la depresión se va. Cuando yo creo la palabra, la disolución me tiene que soltar, porque la palabra es la que me alumbra y todo mi ser será alumbrado. Usted debe de comprender que aunque estés en tiniebla, debes de creer que hay luz en medio de la tiniebla. Aunque no estés viendo, cree que hay luz. Aunque no estés comprendiendo, cree que hay luz. Aunque tú no estés existiendo naturalmente, cree que hay luz, que Dios va a crear de donde no hay. Dios va a sacar de donde no hay, porque ese Dios, aunque no te libre de la tiniebla, te guardará de en medio de ella. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Por aquí la persona lo continúa.